Bien, continuamos entonces la segunda parte. En la primera parte vimos, ¿cierto? Les decía que es la primavera gris, ¿cierto? Que se contrasta con el entorno en que vivimos, la vida interior de las personas, donde no ven otra alternativa, no ven otra manera de ver la vida, sino que quitándosela. Lamentable, también vimos algunos datos, cerca de 1.800 personas se suicidan cada año, pero también vimos cómo Cristo nos da esperanza a estos problemas que posiblemente te pueden afectar a ti o a algún cercano. En esta segunda parte vamos a estar viendo entonces la esperanza que hay en Cristo y la vida que vence la muerte. Les decía, en la Biblia podemos encontrar también situaciones de personas que se enfrentaron a estos problemas, a las vicisitudes de la vida. ¿Ya? Por ejemplo, podemos encontrar en Elías, después de un gran triunfo, Dios lo usó, mostró quién era Dios, se mostró a él, mostró el poder que tenía Dios en la vida de este profeta. Sin embargo, después de haber tenido una gran victoria, huye, sale huyendo, con miedo, con pavor, con terror. Y lo único que él decía, quiero morir, quiero morir. Ahí lo pueden encontrar en 1 Reyes 19. Job, un gran hombre, una gran persona, puedes leer ahí su libro, su historia, está ahí en Job. Cuando le es quitado todo, toda su familia, sus hijos mueren, todas sus pertenencias y dinero se va, ya queda sin nada. Él dice, maldigo el día en que nací. Jeremías deseó no haber nacido. Deseó no haber nacido. Pero sabes, en cada una de estas historias, Dios no los abandona. Dios está presente en la vida de todos ellos. Y Dios sigue estando presente en la vida tuya y mía y de cualquier persona que le busca. El Salmo 34, versículo 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando ocurren estos problemas en la vida, cuando dices, como Job, maldigo el día que nací, como Jeremías, como Elías, deseo morir. La palabra de Dios dice que Él está cercano a los que le buscan con un corazón quebrantado. Y Él está cercano y salva a quienes están contritos, a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están necesitados desde su espíritu hacia afuera. Él está cercano. Qué hermoso versículo que podemos entender porque, como le decía adelante, Cristo no es ajeno al dolor humano, lo experimentó y también ofrece lo que ningún terapeuta, lo que ningún psicólogo te puede ofrecer, lo que ningún medicamento puede hacer en la vida de las personas. Él ofrece vida eterna y ofrece un sentido eterno para nuestra vida. Jesús no solo nos llama a seguir adelante, no solo nos llama a dar cada día un paso más para buscarle a Él, no solo nos llama a saltear todos nuestros problemas, aprender a vivir quizás con algunos dolores, sino que nos llama a vivir también con un propósito. Algo que tenemos, un objetivo, una meta. Él tiene la capacidad de transformar estas heridas en testimonio. ¿Recuerdas el testimonio de Nicole que hablábamos en el video? Decía que es como una herida, ¿cierto? Hay una costra y una cicatriz. Jesús es capaz de transformar estas heridas, estas cicatrices en testimonio. Y toda nuestra tristeza en esperanza.
Ahora, Jesús es nuestra esperanza. En Él tenemos vida eterna, en Él tenemos un propósito. Cuando hablamos acerca de suicidio, en la Biblia estos pensamientos los podemos encontrar, que el problema y el gran problema como central está en la mente de cada uno, de cada persona. Y ahí es donde se libra una batalla espiritual, en la mente. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos capacita, dice que te entrega armas espirituales, te entrega herramientas para poder vencer cualquier clase de batalla. Cualquier batalla que tengas en tu vida, la cosa o el asunto en que estés luchando, Dios dice: tenemos las herramientas, tenemos las armas. ¿Para qué? Para vencer incluso fortalezas. Y da la idea, ¿cierto?, de aquel soldado romano que iba a asaltar una ciudad y se encontraba con estos muros gigantes. Y ellos ocupaban en su ingeniería las armas de asedio, que era como un camión con un tronco al medio, que lo soltaban, ¡pum!, y destruían. Y costaba. ¿Sabes lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que nosotros tenemos una clase de arma mejor aún, que es capaz de destruir grandes fortalezas, pero no son carnales, son espirituales. Y Dios nos da la capacidad para poder ocuparlas y para destruir cualquier tipo de fortalezas. A veces los pensamientos de aquellas personas que solamente ven opción de suicidio, Dios dice: no, aquí mostramos un arma que es mucho más poderosa para derribar esos pensamientos y llevarlos cautivos, por sobre todo, a la obediencia de Cristo. Y es en la mente donde se va a desarrollar esta batalla espiritual, donde el enemigo solamente quiere destruir, hurtar, matar y destruir. ¿Recuerdas Juan 10:10? El versículo que empezamos. El enemigo no viene sino que para hurtar, matar y destruir. Y Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, en nuestra mente se va a librar esta batalla. Las verdades de Dios versus las mentiras del diablo, las mentiras del enemigo. ¿Qué busca Satanás? Lo que siempre ha querido: hurtar, matar, destruir. Él busca que nosotros, en tu mente, en mi mente, se distorsionen los pensamientos. Y lo ha hecho desde el principio, distorsionando los pensamientos de Adán y Eva. Con que Dios les dijo: no coman del árbol, coman, no les va a pasar nada. Distorsionando la verdad de Dios, distorsionando en nosotros también muchos pensamientos, sembrando duda. ¿Será así? ¿Así que Dios les dijo eso? Sembrando el temor. No, tú no eres capaz. No, tú no tienes la capacidad. Mírate, ¿quién eres? Sembrando duda, temor y sembrando condenación. ¿Quién eres tú para hoy día plantarte ahí? ¿Quién eres tú hoy día para buscar a Dios? Mira quién eres. En tu mente el enemigo está trabajando para destruirte, para hurtar lo que Dios te da, pero también para llevar a cabo lo que estamos hablando hoy como última opción y dejarte nada en la mente, decir: lo único que tienes es matarte. Por eso la Escritura nos llama a nosotros a que renovemos nuestra mente. Romanos 12, dice ahí en su cuadernito, Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
la Biblia nos llama a renovar nuestra mente, a quitar estos pensamientos, a traer pensamientos nuevos, pensamientos que Cristo va a poner en tu vida, en tu corazón, y quitar estos pensamientos que el diablo quiere poner en tu mente. Y todo esto llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, a obedecer lo que Cristo quiere para nosotros. Ahora, el origen del conflicto, muchas veces, muchas personas estudiadas en la mente, dice que estas luchas son tipos de conducta que tiene uno y que va adquiriendo. Él actúa así porque su entorno lo condujo. Psicología. Sin embargo, la mayoría de estas luchas mentales no son psicológicas, son espirituales. Nacen de un pecado que no hemos confesado. Nacen de nuestra incredulidad, de nuestra culpa o sencillamente también de la desobediencia a la palabra. Cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre y la mujer se alejan de Dios, ¿sabes lo que ocurre en la mente? Se oscurece. Cuando tú te alejas de Dios, oscurecemos nuestra mente. Acompáñame ahí a Efesios 4. Versículos 17 y 18. Lo puedes anotar también ahí en tu hojita. Y dice así, Efesios 4, 17 y 18. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia por cometer toda clase de impureza. Cuando el hombre se aleja de Dios, su mente se entenebrece, se oscurece, no entra la luz. No entra la luz de Dios a su vida. Y cuando la mente está entenebrecida, Satanás hace lo que quiere en la vida de las personas. Al punto de lo que a él le produce aún mayor placer a Satanás, que personas se quiten la vida que Dios le ha dado. El problema entonces del alma humana no es la falta de autoestima. Cuando tú vas a un psicólogo, lo primero que te va a decir, va a inflar tu yo, el ego. Quiérete, valórate. Tú eres capaz, tú tienes la capacidad de. Entonces, infla tu humanidad, tu yo. Pero ¿sabes? El problema no es la falta de autoestima. El problema es la falta de Dios en la vida. El problema es cuán lejos nos vamos de Dios. El problema es la falta de santidad en nuestra vida. El problema es, cuando digo la falta de santidad, no me estoy refiriendo a que tengas una aureola en la cabeza o que vayas a un monasterio a vivir. El problema de santidad es que no nos alejamos del pecado. Eso es santidad. ¿Cuán santo necesito ser? Bueno, lo más alejado del pecado. Eso es santidad. Y cuando yo estoy más lejos del pecado, más cerca estoy de Dios y de comprender lo que Él quiere para mi vida, del propósito que Él tiene para nosotros y del sentido que le da a Dios y el valor que le da Dios a nuestra vida. Imagínate. Dios te ama tanto, Dios te ama tanto, que envió a su Hijo a morir por ti. Imagina entonces el valor que tiene tu vida para Dios.
comprende entonces dónde Dios y dónde Satanás, quiere atacar más. En lo que Dios más ama, en la vida de nosotros. El corazón necesita arrepentimiento. El corazón no necesita un refuerzo emocional de algún terapeuta. El corazón y tu vida necesita gracia. Y sabes, gracia es un concepto tan amplio y tan hermoso que cuesta incluso describirlo en pocas palabras. Es decir, gracia. Dios no nos da lo que nos merecemos. Porque si fuera por darnos lo que merecemos, la condena está sobre mí y yo debería estar muerto por mi pecado. Pero Él no nos da lo que merecemos, Él nos da gracia, nos da misericordia cada día, nos da la vida, nos da la capacidad de poder amar, nos da la capacidad de poder comprender su amor, nos da la capacidad de poder entender cuán grandes cosas ha hecho Él por nosotros, día a día, segundo a segundo. El simple hecho de respirar es parte de su gracia también. Qué hermoso entonces es comprender acerca de la gracia. Nuestra vida necesita gracia y no terapias humanistas. Ahora, la verdadera ayuda. La verdadera ayuda que necesitamos es la consejería bíblica. Dios ha provisto en su palabra todo lo que necesitamos. Él ha provisto todo, absolutamente todo, lo que el hombre necesita. Te conté algunos ejemplos, ¿cierto?, de personas que querían quitarse la vida también. Personas que estaban sufriendo. Aquí encontramos todo lo necesario para nuestra corrección. Aquí encontramos todo el consuelo de Dios para nuestras vidas cuando están dolidas. Aquí encontramos lo hermoso de la palabra de Dios cuando nuestras vidas están alegres y llenas de gozo. Cuando queremos contar las maravillas de Dios a los otros. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Acompáñame ahí. Anótalo en tu hojita. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la Escritura es útil para... ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros, a fin de que el hombre, a fin de que la mujer sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es por eso que la consejería bíblica es útil. Es todo lo necesario que nosotros necesitamos. ¿Sabe? Este tipo de ayuda bíblica no depende de teorías psicológicas seculares, sino que depende de la autoridad y el poder de la palabra de Dios cuando se aplica con amor a personas con corazones rotos. Necesitamos entonces buscar consejeros bíblicos, personas que nos den el consejo de la palabra de Dios, personas que confronten el pecado, personas que nos ayuden y nos guíen al arrepentimiento constante. Un corazón que está lejos de Dios necesita ser confrontado con su pecado antes que vengan estos pensamientos abrumadores. Y ¿sabe? El cambio duradero, el cambio real en las personas ocurre cuando somete su mente, somete su voluntad
somete sus emociones al señorío de Cristo. Cuando están estos pensamientos suicidas, estos pensamientos donde ya no quieres seguir, donde ya no quieres, no hay otra salida, no ves otra salida, es cuando necesitas aún más someterte a la voluntad de Cristo, a lo que Él quiere para nuestras vidas. Y Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, el papel que juega el club bíblico, la iglesia, los líderes, los pastores, el papel que juega la comunidad cristiana, es que el creyente, la persona, no lucha solo. Hay gente atrás que te respalda. Hay gente atrás que quiere que tú crezcas. Hay gente atrás que te ama. Hay gente atrás que te busca. Hay gente atrás que te llama, que te manda un mensaje. Hay gente atrás que invierte tiempo y dinero en ti. Ese es el papel que juega la comunidad cristiana. La iglesia es el contexto donde el alma herida, la persona que está entristecida, la persona que está atribulada, recibe exhortación, recibe una palabra, recibe disciplina, recibe restauración. Es aquí donde nosotros podemos encontrar vida eterna. Es aquí donde las bendiciones de Dios se derraman. El papel que juegan los creyentes, la iglesia, los líderes, los pastores, son instrumentos de la gracia de Dios. Es como Dios usa a personas simples y corrientes, como yo, como otras personas más. Personas simples y corrientes para mostrar su gracia, para mostrar su amor, aplicando la Escritura, aplicando la verdad, pero con ternura, con compasión, con empatía. ¿Recuerdas el testimonio? Juzgó a su hermana. Y el consejo que nos deja, no lo hagamos, acompañemos. A veces no es necesario decir una palabra, pero sí sentarte al lado. ¿Qué cambios podemos hacer, cierto, teniendo eso en mente? Ser instrumentos de la gracia de Dios. Y recordar que no es lo que nosotros hacemos para transformar vidas. No es mi capacidad, no es mi opulencia o lo que yo tenga para poder transformar vidas. Es el Espíritu Santo quien transforma las vidas. Es el Espíritu Santo quien trabaja en los corazones y esa es nuestra labor. Ese es el papel que cumple la comunidad cristiana. Ya para ir terminando, la batalla espiritual se libra en la mente, pero se gana con el poder del Espíritu y la palabra de Dios. La psicología humana puede describir conductas, pero solo la Escritura puede transformar el corazón. La victoria no está en conocerse más a uno, sino en conocer más a Cristo, en someterse a su autoridad. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiero que en sus hojitas, ¿cierto? Ahí estamos en la segunda tanda, dice, dinámica, carta a mi futuro yo. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer ahí? Vas a escribir una carta a ti mismo, pero a ti de tu futuro. A ti de tu futuro. Le vas a escribir una carta. Dice ahí la instrucción, escribe una carta a tu yo futuro. Habla con sinceridad sobre lo que has sentido y lo que hoy estás decidido creer. Recuérdate que tu vida tiene propósito
y que Cristo te sostiene. Escribe. Escribe a tu yo futuro. ¿Qué decidiste creer ahora? ¿Qué aprendiste hoy acerca de? Recuérdate que tu vida tiene un propósito. Recuérdale, Cristo te sostiene. Vamos a dar unos minutitos ahí. No es necesario que escribas tanto. No te exijas. Escribe un consejo. Escribe lo que te gustaría que te dijeran en un futuro. Lo que has aprendido ahora. Bien, hay algunos que ya terminaron. ¿Nico ya terminó? ¿Sí? ¿Sí? Bien, 30 segunditos y seguimos con lo que resta. Bien. ¿Qué tal esa carta? ¿Alguien les gustaría compartir qué escribió en esa carta? ¿Alguna frase, alguna idea que escribió ahí en su cartita? ¿No? Todavía no termino bien, sí, pero... Pero ven, di la idea. Ven. Ven para aquí el micrófono. ¿Con el micrófono? Sí. Bueno, yo puse que hace no mucho tiempo me sentía perdido y como sin ganas de nada, hasta que conocí a Cristo y como que descubrí el camino que en verdad me hace feliz. Gracias a Él también conocí a muchas personas muy bonitas y bueno, eso. He podido dar a conocer también el Evangelio y encomendé toda mi vida a Él. Eso. Gracias. Esa carta. ¿Cómo se sentirá tu yo del futuro al leer esas palabras? Qué lindo. ¿Alguien le gustaría compartir más? ¿Alguien le gusta? ¿Nico? ¿A tu yo del futuro? Me quedo más bien de que yo eso para mí, más bien en el futuro, por ejemplo, ya cuando tenga 25 se me olvide ir a la iglesia y todo eso. Que hago ahora, que no se me olvide. Como decía ese versículo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. No me lo sé todo. No me lo sé todo. Pero va a aprender que la semana que lo digo acá. ¿Ya?
Gracias, Nico. ¿A alguien más le gustaría compartir? ¿Uno más? ¿A su yo del futuro? ¿Quién? Venga, venga, ven. Con el versículo que pusiste, Claudio, acá, Jeremías 29:11, recordarme que Dios tiene planes para nosotros, con mi esposa planes de bienestar y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Hizo un spoiler, nos adelantó. Bien. Guarden esa libretita, esa cartita, guárdenlo, atesórenlo. ¿Cómo lo van a valorar quizás este próximo año? ¿Cómo van a valorar esos consejos que te diste? Ahora, antes de finalizar, de dar el versículo para cerrar, hay un testimonio, otro testimonio acá. Quizás el otro es un video muy lejano, ¿cierto? Algo que tú no conoces, que contaba cómo lo vivió a través de su hermana. Pero tenemos testimonio personal de alguien que pasó por esta situación y quiere contártelo hoy. Noé. Ay, yo soy media miedosa para hablar con esto del micrófono, pero bueno. Bueno, yo creo que no muchos me conocen. Me voy a presentar. Me llamo Noemí y la verdad es que no soy de aquí, no soy chilena, soy extranjera, soy de Perú. Y bueno, ahí voy a comenzar con el tema de mi historia. Obviamente yo aquí llegué a los 15 años. Fue un cambio súper fuerte, el acostumbrarme a un nuevo país, el acostumbrarme a la gente, digamos, el habla que tenían era un poco complicado entenderlos, a mis compañeros. Bueno, voy a ir un poco atrás para que sepan también que yo vengo de una familia cristiana. Mi mamá conoció al Señor por medio de mi papá, pero yo cuando tenía 2 añitos, mi papá se alejó de la iglesia, pero mi mamá siguió firme. Mi mamá siguió firme y seguíamos yendo a la iglesia hasta mis 15 años que yo vine para acá. Bueno, pasé esas dificultades que les digo sobre el tema de acostumbrarme a un nuevo país, un nuevo comienzo, y obviamente yo vine aquí solamente con el pensamiento de que venía a visitar el país, porque mi mamá estaba acá. Ella había venido primero acá. Yo vine con mi papá, bueno, íbamos a visitarlo unos 3 meses y todo eso. Yo dejé a mis amigos, dejé a mis compañeros, dejé mucha gente allá que quería mucho, con el pensamiento de voy a volver dentro de 3 meses. Pero mis 3 meses ya van 7 años y bueno, aquí sigo. Y bueno, pasó el tema del estallido social, pasó el tema de pandemia, fue un encierro total, fue algo nuevo para mí. Y todo eso también se acumuló dentro de mí. Había pasado durante esos 5 años porque yo me alejé del Señor 5 años. Y bueno, pasé decepción amorosa, pasé decepciones con amistades, pasé traiciones y discusiones con mis papás porque empecé mi etapa de rebeldía en una adolescencia de 16 años más o menos. Hasta que yo volví nuevamente a los pies del Señor. Bueno, pasé todas estas cosas que les digo. Pasé también el tema de un dolor muy fuerte que no voy a llegar a contarlo exactamente porque ahí sí que lloro. Así que estoy tratando de no llorar contándoles esto, porque es complicado hablarles sobre el tema del suicidio. Bueno, la verdad es que me dieron la noticia de que mi abuelo había fallecido y bueno, yo había quedado con mi abuelo en algo que no se había concretado como tal y que me hubiese gustado yo hablar con él, digamos, perdonar algunas cosas, pero no se dio. Yo estaba muy enojada, solamente les voy a decir eso, que estaba muy enojada
y que simplemente cuando me dieron esta noticia fue muy impactante para mí, fue un dolor súper fuerte. Y bueno, eso me llevó a también a tener estos pensamientos del ya no quiero estar más aquí, no quiero vivir más, quiero desaparecer, nadie me entiende, estoy sola. Y bueno, se me acumularon esas cosas, trataba de buscar ideas para simplemente no estar aquí, no existir más. Y bueno, estaba también el tema de la famosa me corto, ya sea para llamar la atención, ya sea para ocultar dolor y para otras cosas. Y bueno, yo quería eso, porque sentía dolor, sentía mucha tristeza, me comencé a cortar. Me comencé a cortar los brazos. Tengo aquí una que es... cada vez que la veo la recuerda, y bueno, fue una de las cicatrices un poco más dolorosa que tuve, porque yo dije, bueno, si es que me llego a cortar alguna vena, llego a sangrar, me llego a debilitar, simplemente me voy a encontrar ahí tirada y ya no voy a seguir viviendo. Ese era mi pensamiento en ese entonces. No funcionó, así que me quedó la cicatriz. Luego de eso pasó un tiempito, opté por otro medio del tema de los medicamentos. Entonces digerí medicamentos, tomé muchas cosas, no pasaron ni 2 minutos y los vomité todos. Los vomité todos. Y yo dije, me tiene que hacer efecto rápido, o sea, ¿por qué sigo aquí? Yo me preguntaba eso, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué no funcionan estas cosas? Bueno, pasé un tiempo más y dije, bueno, siguen pasando discusiones, siguen pasando estos temas de sentirme sola, a pesar de que tenía amigos, que salía con ellos, a pesar de pasar sonrisas, que simplemente llegaba a la noche y estaba sola, lloraba, no tenía nadie. Pasé al tema de querer simplemente o tirarme al segundo piso o colgarme. Entonces, claro, opté por la segunda opción, el colgarme. Dije, no, ya en esta sí tiene que funcionar, ya no voy a seguir aquí, y bueno, llegó el día. Yo paraba sola en casa, para los que se preguntan ¿dónde estaba papá, dónde estaba mamá? Yo paraba sola en casa, mis papás trabajaban, así que no había nadie, mis papás no se enteraron hasta hace poco sobre estos temas. Entonces sí fue un dolor súper fuerte el afrontarlo también, porque como hija yo creo que al papá también, a la mamá le duele muchísimo el que su hija haya pasado esto. Bueno, opté por esta opción, y en el momento en el que ya yo iba a saltar para simplemente morirme, siento primeramente frío el cuerpo, se me enfría el cuerpo totalmente, y luego siento que alguien me abraza, o sea, como si estuviese ahí alguien abrazándome. Y no solamente fue eso, fue el tema de escuchar por dentro de mí que alguien me hablaba y simplemente me decía, no estás sola, yo estoy contigo. Eso fue lo que más a mí en ese momento me dio el cuerpo así a temblar muchísimo, y mi cuerpo reaccionó por sí solo, bajó de donde estaba yo parada en el asiento del water. Bueno, bajé, mi cuerpo solamente caminó, yo simplemente quería quedarme ahí, pero caminó. Después de eso, me metí a mi pieza y simplemente me arrodillé y me acordé de que yo, las noches que yo pasaba mal, pasaba llorando, yo le pedí al Señor llorando que me ayudara, que yo tuviera una salida de todas estas cosas que yo estaba pasando, el tema de las discusiones, como les digo, decepciones, todo. Entonces yo le oraba al Señor, pero solamente cuando yo me sentía mal. Ni siquiera cuando me despertaba no le agradecía, ni siquiera por eso. Solamente lo buscaba cuando me sentía mal. Luego de eso, yo me arrodillé ese día, empecé a llorarle, empecé a orar muchas cosas, empecé a decirle muchísimas cosas, pero lo único que yo en ese momento, que es también lo que voy a destacar, es que le dije, Señor, si tú me ves en este momento, por favor,
ayúdame, porque no quiero seguir así, no quiero seguir así. Y bueno, fue en ese momento que yo empecé a recordar las veces que yo también iba a la iglesia y bueno, también me puse a pensar después de un tiempo, que capaz yo iba a la iglesia simplemente porque era alguna obligación, por el tema de que mis papás iban, capaz porque estaban mis amigos, porque iba para allá y bueno, era diversión y todo eso, porque también habían juegos, podía juntarme con ellos y todo. Y cuando yo volví a la iglesia, fue a los 20, casi cumpliendo 20. La verdad es que me duró 2 años volver a la iglesia después de todo esto sucedido, de querer suicidarme. Pasaron esos 2 años, porque no es que de un día para otro vas a decir o levantarte, bueno, quiero ir a la iglesia o quiero conocer al Señor. Es un proceso que todavía está sanando y que sanó en mí. Fue un proceso. Y bueno, me tomó 2 años volver a la iglesia. Después de eso, porque fueron 5 de alejada. Pero yo al volver a la iglesia, la verdad es que en ese momento yo dije, no me quiero separar más del Señor. No me quiero separar más del Señor, quiero seguir aquí. Y así fue. Sigo ahora hoy en día, no les digo que el tema de estar en el Señor está a la perfección, porque he pasado luchas. Cuando regresé al Señor he pasado luchas, he seguido pasando tristeza, pero ahora sé quién me sostiene y a quién puedo acudir cada vez que estoy así. Pasé ansiedad también dentro y ahora también sigo pasando ansiedad, pero de otras cosas, así como, por ejemplo, el qué voy a hacer o las cosas si es que me van a salir bien o cosas así. Pero yo les hablo del tema de la ansiedad, de cuando yo me sentía también igual triste y todavía no me sentía como muy completa, que digamos. Pero conforme yo iba estando en la palabra, el Señor me iba mostrando que solamente en Él voy a estar completa, solamente en Él. El único que iba a calmar mi ansiedad iba a ser Él, el único que iba a calmar mi enojo y cambiar mi carácter iba a ser Él. Su palabra, estar en Él, solamente iba a poder darme un nuevo, ¿cómo les digo? Un nuevo carácter, una nueva forma, porque yo tenía un carácter súper fuerte. La verdad es que me enojaba con todos, paraba simplemente aislada, no quería estar con nadie, y si saludaba, saludaba, y si no, no. Pero el Señor fue quien me moldeó eso, fue quien cambió todas esas cosas. Ahora soy, bueno, no sé cómo me ven ustedes, pero la verdad es que yo sigo alegre, contenta. Obviamente paso a veces tristezas y todo, pero yo sé quién es el único que va a sacar todas esas cosas. Así que el Señor me dio un nuevo propósito, me dio una nueva oportunidad de vida también. Y bueno, se lo agradezco muchísimo. Gracias al Señor, igual el contar mi testimonio, el tema del suicidio, ya no me afecta. Y la verdad es que me sirve muchísimo para que yo lo pueda contar, para que ustedes puedan escucharlo. Y bueno, decirles también que si es que están pasando por estos pensamientos o por estas cosas, o simplemente se sienten solos, traten de buscar ayuda, pero ayuda espirituales. Porque el tema del psicólogo, irte así a estas cosas, ayudas del mundo, la verdad es que no les va a funcionar, porque yo también pasé por eso y les voy a decir que sí, exactamente, aumentan el ego del yo. Solamente eso. Y al final del día te sientes igual triste y vacía. Pero lo único que realmente te va a llenar es el Señor. Es lo único. Así que les pido que si en algún momento sienten estas cosas, tienen estos pensamientos, pidan ayuda, porque yo no lo pedí. Yo no lo pedí en su momento, no les dije ni siquiera a mis papás, y opté por estas opciones. Así que la verdad es que no quisiera que ustedes también puedan pasar por eso, llegar hasta un momento de querer pensar y simplemente hacer estas cosas que yo hice. Gracias al Señor sigo aquí, o sea, fueron 3 intentos de suicidio y sigo aquí gracias al Señor, porque el Señor tenía un propósito conmigo, tenía una nueva historia para mí.
Entonces Él me mantuvo aquí. Así que se lo agradezco muchísimo. Y bueno, también lo que había salido del versículo, que la primera vez que a mí me dieron un consejo espiritual cuando yo conté mi testimonio de lo que yo había pasado, fue justamente que me dieron el Salmo 34, 18. El de cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y bueno, eso fue el primer versículo que a mí me lo mostraron y me explicaron exactamente de qué se trataba, de lo que quería decir, y exactamente el Señor fue el que sanó mi corazón roto que estaba y por todas estas cosas que había pasado. Y bueno, se lo agradezco muchísimo porque hoy en día estoy aquí parada contándoles todo esto. Bueno, gracias, Noé, por tu testimonio. Para finalizar, hay un versículo ahí que me gustaría que lo leyéramos juntos. Es el versículo que sale, versículo de cierre. Jeremías 29:11, ¿lo tienen? Jeremías 29:11. ¿Sí? Está en la hojita también. Está en la hojita, en la última hojita. Jeremías 29:11. Si lo tienen, lo leemos juntos. Dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. ¿Qué esperanza concreta te llevas hoy? ¿Qué esperanza concreta te llevas hoy? Puedes anotarlo ahí. Primavera gris. Puede ser, como dice ahí, la estación donde parece que nada florece, pero en el reino de Dios, incluso los inviernos hacen crecer raíces más profundas. En el reino de Dios, incluso los inviernos hacen crecer raíces más profundas. Si tú o alguien que conoce está atravesando un momento oscuro, no estás solo, como decía Noé, no estás solo. No estás solo. Habla, busca con quién conversar, busca ayuda. Enséñale a alguien que no está solo y recuerda que Cristo te llama por tu nombre. Qué hermoso testimonio como Noé fue alcanzada por ese amor cuando estaba en lo más profundo, queriendo ya no existir acá. Cristo la llamó por su nombre. Y Él vino para dar vida, y para dar vida en abundancia. Te vuelvo a leer el Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. No hay nadie más que ofrezca un futuro y una esperanza. Dice, aún en la primavera más gris, Dios sigue haciendo florecer lo que parecía muerto. Te invito a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por este momento en el cual podemos hablar de algo tan complicado, tan difícil para algunos, como es el suicidio. Sabemos lo complicado y lo difícil que es para las familias que lo han pasado, para personas que lo han experimentado, para personas que han estado a punto. Rogamos, Señor, para que nadie de aquí pueda tener ese pensamiento en mente, para que tu gracia, tu amor, tu misericordia nos acerque, no esté cerca siempre de nosotros, Señor. Que tu amor inunde cada corazón
que podamos comprender que en ti hay esperanza, que en ti hay futuro y que contigo, Señor, no estamos solos. Gracias por tu amor, gracias por ese sacrificio, gracias por esa cruz, gracias por Cristo, gracias por los ejemplos bíblicos que vimos también que nos enseñan que existe el dolor. No somos ajenos a ello, pero no te escandalizas de nuestros dolores, sino que eres alguien que está al lado nuestro, que comprende nuestros dolores, que comprende nuestras dificultades y que también nos ama. Ayúdanos, Señor, a poder ser testigos tuyos, a poder llevar la luz y que el enemigo, Señor, no nos quite, ni nos aleje de ti, ni nos prive, ni nos ciegue de este bienestar que nos ofreces, de este futuro que nos ofreces y de esta esperanza que nos das. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.